Hermanos y hermanas, sean bienvenidos a un nuevo miércoles de video, miércoles de saber cómo está el mundo allá afuera para saber cómo está el mundo aquí adentro. Sean bienvenidos a esta nueva sección del canal. Vamos a comenzar a entrevistar a personas que nos pueden aportar nuevos temas, nos pueden aportar nuevas visiones con respecto a su propia visión, a visiones que estudiaron, que analizaron, que vivieron. Los temas pueden ser muy variados. Si quieren algún tema en específico, lo pueden recomendar también aquí abajo en la cajita de comentarios. El día de hoy les tengo un invitado maravilloso. Estamos a minutos de conocerlo. El tema que vamos a tratar es el psicoanálisis, desde una perspectiva de un profesional, para hablar de los mitos, los tabús y las recomendaciones. Nos vamos a sumergir en este tema, vamos a ponerlo a debate y están en toda la libertad aquí abajo de comentarnos qué les pareció. Igual su información la van a poder encontrar aquí abajo por si quieren contactar en un futuro con él. Bienvenidos. Como les comentaba, el día de hoy tenemos a Alejandro Monroy, un maestro en estudios psicoanalíticos. Es correcto. ¿Cómo estás el día de hoy, Alejandro? Muy bien, gracias, Pau. ¿Y tú? Muy bien, muy feliz de que aceptaras mi invitación para la entrevista, muy emocionada con el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Tuvimos una pequeña plática previa antes de llevar a cabo la entrevista para yo nutrirme y no regarla en el proceso de hacer las preguntas, nutrirme en el área del psicoanálisis, saber cuáles son mismos mitos y mismos tabúes que yo he tenido con respecto a la materia. Es una materia muy de mi interés, es un área que me es gratificante, me gusta mucho. Sin embargo, yo no la estudié de forma directa, así que me emociona mucho la entrevista que vamos a tener el día de hoy. ¿Va? ¿Por qué no empiezas comentándome para ti cuáles son los mitos y tabúes que existen alrededor del psicoanálisis? Bueno, dentro de los mitos y de los tabúes, voy a empezar con los mitos, o abordarlos de manera conjunta. Yo creo que todos hemos visto en algún momento que, no sé, en un video de TikTok, en un video de YouTube, muchos de los profesionales de la salud mental tienden a tener una opinión negativa del psicoanálisis, ya sea por sus fundamentos teóricos, ya sea porque para algunas corrientes el sustento científico no es suficiente o simplemente no existe, y bueno, pues desde luego esto genera toda una serie de complicaciones, no solo para los profesionales que nos dedicamos a esta rama, sino también para quien consulta. Es decir, se genera un ámbito general desinformación para quien en su momento puede tener interés en iniciar un proceso psicoanalítico. Ok, en esta cuestión justo mencionas lo de TikTok. Tenemos mucha desinformación desde el tema de... Tenemos una gama enorme de personas bombardeándote en todas las redes sociales diciendo ve a terapia, ve a terapia, ve a terapia, pero muy poca orientación con respecto a cómo se elige ir a terapia, qué es lo que orilla a una persona, qué puede orillar a tomar la decisión de ir a terapia, y cuál sería lo que tú podrías decirnos respecto a qué punto es válido, si es cuando te manda tu pareja a terapia, cuando te mandan tus amigos, cuando te manda tu mamá, o cuando ya una persona toma su decisión personal, pero no sabe cuál es el siguiente paso. Si yo elijo ir a terapia, ¿cuál es el siguiente paso? Investigar las líneas, si me gusta la corriente psicoanalítica, buscar un psicoanalista, buscar una recomendación. ¿Cuál sería el paso 2? Vale. En tanto a en qué momento uno puede decidir ir a terapia, es en el momento en el que uno lo crea necesario, es decir, cuando nuestra vida entra, como en muchas ocasiones lo hace a lo largo de la misma, en una sensación de malestar o incluso simple incomodidad. Ahí es cuando podemos acudir como profesional de la salud mental. Al hilo de lo que mencionabas, de la pregunta sobre los mitos
y eso a propósito de la pregunta sobre cómo elegir un terapeuta, hay que ser cuidadosos sobre a quién pedimos un consejo o a quién pedimos una orientación sobre qué tipo de terapia necesitamos. Y esto lo decía por lo anterior. Si es verdad que todos somos psicólogos, es decir, todos los que somos psicoterapeutas somos psicólogos, tenemos el deber de bien informar a quienes nos consultan, muchas veces por este tipo de diferencias entre corrientes, como un apunte. En la psicoterapia no únicamente hay una sola psicoterapia, hay varias. Y una de las cosas que es importante saber es que hay diferencias entre ellas. Al hilo de los mitos que mencionaba sobre el psicoanálisis, una de las cosas que hay que tener en cuenta es, primero, que no es un proceso que necesariamente tenga que llevar años, es decir, que no es un proceso que no se vaya a acabar. En un momento explico por qué, pero que puede que en algunos casos algunos profesionales, ya sea por falta de conocimiento, por un conflicto personal, tengan la idea de que ese es el proceso de un psicoanálisis, y esto es falso. Es uno de los primeros mitos de los que me gustaría hablar. Hay que trazar distinciones entre el psicoanálisis propiamente dicho, que involucra tal cual un proceso de autoconocimiento, de observación, de análisis, valga la redundancia, que uno mismo hace respecto a sí mismo, y donde el analista acompaña al analizante, es decir, al paciente, en este proceso. Y aquí la distinción no es lo mismo un psicoanálisis propiamente dicho que una psicoterapia de corte psicoanalítico. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando escuchamos psicoanálisis, de repente se nos viene a la mente este viejito detrás de un diván, mudo completamente, y preguntando ¿y cómo se siente con eso? Mientras el paciente está recostado llorando o hablando de sus problemas. Eso es una imagen muy atrofiada de lo que hoy en día es el psicoanálisis, y desafortunadamente es una muy popularizada. Una psicoterapia psicoanalítica como tal es muy similar a cualquier otra psicoterapia, salvo que utiliza el método psicoanalítico. Es un método que nació hace ya siglo y pico. Es decir, no es algo que se inventó hace una década, y que desde luego que se ha ido reinventando, que es otro de los mitos que se tiene alrededor del psicoanálisis, es decir, que ya no es vigente en la actualidad. Y esto se dice, o algunos colegas lo dicen, por la falsa idea de que el psicoanálisis terminó de hacerse, de escribirse y de teorizarse cuando fallece Freud, el fundador. Y no es así. Sus estudiantes continuaron sus enseñanzas, continuaron cada quien sus corrientes, eventualmente se hicieron distintas corrientes dentro del propio psicoanálisis, y eso fue a la larga, hoy en día, a tener varias variantes del psicoanálisis, es decir, la psicoterapia psicodinámica, la psicología del yo, psicoterapia breve de corte psicoanalítico. Es decir, el psicoanálisis en realidad abarca, o el método psicoanalítico, abarca varias modalidades de terapia. Y sin embargo, yo en lo que he visto en redes sociales, y seguramente lo han visto otras personas que nos estarán viendo, es que continuamente solo se ataca una modalidad del psicoanálisis. Es decir, que solo se alude o hace alusión a esta modalidad tardada, una modalidad más cara incluso, y no se corresponde con la realidad. Eso es otro de los grandes mitos que se tiene respecto al psicoanálisis. Y finalmente, con uno de los que más me gustaría resaltar, es su eficacia. Normalmente eso los profesionales de la salud mental miden su eficacia en cuanto a el porcentaje de pacientes cuyos síntomas desaparecieron
después de determinado número de sesiones. Y es verdad, la eficacia psicoterapéutica basa sus resultados en ello. Esto no quiere decir que el psicoanálisis como tal no opere de la misma manera. La psicoterapia psicoanalítica es muy similar en este punto. Si bien su prioridad como tal no es la sesión, es decir, no es la desaparición o el cese, mejor dicho, de los síntomas por los que el paciente llega, sí es uno de los puntos que se toca y de los aspectos que se abordan en una psicoterapia psicoanalítica. ¿Qué es lo que pasa? Que el psicoanálisis por sí mismo, por sí solo, no es una psicoterapia directiva. Es decir, se invita al paciente a que hable con total libertad, a que hable calmadamente y sobre todo que sea él quien decida qué trata en sesión. Y esto lo quiero dejar muy claro porque a veces se piensa que es hablar de cualquier cosa. El psicoanálisis es hablar de cualquier cosa, y en una psicoterapia psicoanalítica se le invita al paciente de que hable, sí, pero de lo que considera importante para él o para ella. Es decir, en lo que ese día no se pone un tema particular, es decir, no se programa lo que se va a hablar la siguiente sesión, aunque se le invita o se le da esa sugerencia, pero se le da una total libertad al paciente de llevar su proceso terapéutico. Hablábamos de forma previa en esta plática que tuvimos sobre el término sanar. ¿Cómo se presenta el término sanar ante la práctica dentro del psicoanálisis? El proceso de sanar, desafortunadamente, es un proceso que está ahorita muy viciado, es decir, está muy en boga. No necesariamente dentro del ámbito de la psicología, aunque algunas corrientes así lo manejan. Y la palabra sanar como tal, así como la palabra trascender en su momento, o estas frases que de repente uno escucha en la calle, ¿no? Dar carpetazo, dar vuelta a la página. Todas estas cuestiones nos llevan a pensar que podemos, yo siempre lo ejemplifico así con mis pacientes, ¿no? Una suerte de un libro de nuestra vida. Y entonces nuestra historia, nuestros problemas van escribiéndose en ese momento. Y puede haber efectivamente en ese hipotético, en ese metafórico libro de la vida, capítulos o párrafos que no nos gusten, y sobre todo cuando no los leemos con una adecuada interpretación. Sin embargo, no podemos arrancar páginas, no podemos borrar o rayonear. Eso sería caer en una negación completa y muy despótica en cuanto a nosotros mismos, y negar nuestra propia esencia, nuestra propia historia, porque nuestra historia es lo que termina constituyéndonos, lo que termina definiendo, dependiendo de cómo la trabajemos, cómo nos relacionamos con los demás, cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea, cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Y cuando pretendemos o cuando utilizamos la palabra sanar o la palabra trascender, damos por entendido o damos un mensaje equivocado de que un tema se cerró y ese tema ya no puede volver a abrirse, y que si se abre entonces sería problemático, y es al revés, y se corre un peligro muy grande en tanto a que si ese capítulo o ese tema se vuelve a abrir, pues precisamente porque se dio la idea de que se había cerrado o que se había terminado, cause una sensación de frustración en el paciente. Y se vuelven frecuentes frases como: es que esto yo ya lo trabajé, es que yo ya solucioné este tema con mi pareja o con mis parejas, claro, o con mamá, papá, hermanos,
muertes que o ocurren. duelos, ¿no? Y es lo peor que podemos hacer, pretender y decirles a nuestros pacientes o a nuestros consultantes que un tema ya está cerrado y que no se puede volver a abordar. La psicoterapia como tal, cuando la buscamos sí efectivamente porque algo nos incomoda, porque algo no nos gusta, y puede que cuando termine esa psicoterapia efectivamente nos vamos a sentir mejor, ese sería el objetivo como tal, pero no porque lo que sucedió dejara de existir o no haya sucedido, sino porque aprendimos a vivir con ello. Es decir, se vuelve una suerte de herida que no termina de cerrar o que puede que no cierre del todo, pero que aprendemos a vivir con ello. Aprendemos a vivir con nuestras pérdidas, aprendemos a vivir con nuestros fracasos, con una noticia a las personas que nos ven, ¿no? El fracaso existe. No hay que darle esa connotación satánica, ¿no? Es que el fracaso necesariamente involucra, no, el fracaso existe. Y mientras mejor aprendamos a convivir con nuestras emociones, incluso las que no nos son agradables, con nuestra angustia, con nuestros fracasos, se puede vivir de manera más tranquila, se puede vivir de una manera más plena y finalmente de una manera en la que nos sintamos libres de que si ese tema llegase a volver por algún giro de la vida, nos sintamos en toda la libertad de regresar y decir, es que esto todavía no está solucionado, porque no lo está. Desde luego se trabajó y se reelaboró, pero si duele todavía en algún punto es porque no del todo se ha terminado. Claro, normalizar que cuando reabre la relación que yo llevo con mi emoción, puede ser una dinámica a seguir trabajando y a seguir un proceso de autoconocimiento. Dentro de esto que platicamos, si yo como paciente tomo la decisión de ir a un proceso psicoanalítico, por ejemplo en mi caso, que podría... Llevo un proceso psicoanalítico hace 4 años, después de que fallece mi hermano, y justo por ejemplo este mes mi hermano está por cumplir aniversario luctuoso. Entonces yo incluso ya espero una gama de emociones a lo largo del mes. En automático para mí abril es un trigger es el mes de él. Y en un proceso, si yo decido retomar o si yo decido iniciar nuevamente un proceso psicoanalítico, ¿cómo sería ese proceso? ¿Cómo me recibe un psicoanalista? ¿Qué es lo que yo puedo esperar? Ya tomando en cuenta lo que mencionas de que no busca dirigirte, sino que tú te explayes, tú liberes. ¿Cómo sería eso? Cuando ya tenemos un proceso, cuando ya hemos vivido un proceso psicoterapéutico y decidimos parar ahí, y como te decía hace un momento, de repente por un giro de la vida, en este caso hablamos de un duelo, es decir, una pérdida que tiene una fecha, a veces el lugar incluso, es decir, hay toda una serie de elementos que se desenvuelven y giran en torno a una pérdida. Ante esta situación lo mejor que se puede hacer es volver a terapia, volver con este terapeuta y tal cual decirle lo que en ese momento se está sintiendo. A eso aludía con el no dar los temas por sentados, de no cerrar las puertas o de no poner límites a lo que se puede o no hablar dentro de una sesión. El ejemplo que ponías, por ejemplo, que es un ejemplo
lo muy, muy doloroso y muy trágico, ¿no? La muerte de un ser querido, el fallecimiento de alguien, no es un tema y cabe a la perfección con lo que decía hace un momento. O sea, no hay un momento en el que yo te pueda decir honestamente, o que yo le pueda decir a un paciente, ¿no? Vamos a darle carpetazo a esto, no es posible. Y sería incluso cruel o insensato planteárselo de esta manera. Esas pérdidas forman parte de nuestra vida como tal, y como les decía, no podemos pretender que estas experiencias, tanto las que nos agradan como las que nos causan un profundo sufrimiento o dolor, dejen de existir o no existan. Y si es necesario, hay que primero que nada reconocerse a uno vulnerable. Es importante reconocer las emociones que uno mismo tiene y en qué momento las siente y cuando te sobrepasan. Sí, desde luego, y hay momentos en los que se vale pedir ayuda y es necesario incluso, y grave no pedirla cuando nos sobrepasan. Claro. Las emociones como tal son, entre sus características es que son ineludibles. Son intensas, de corta duración e ineludibles. ¿Y qué es lo que pasa cuando no les permitimos su tránsito natural? Que se convierten en patologías, que se convierten en cuadros depresivos, que se convierten en un sufrimiento innecesario y tortuoso. Cuando nos damos cuenta de esto, tenemos una de dos. O bien podemos hacer que no existe, o podemos hacer lo que una persona sensata haría y lo que un terapeuta profesional haría, que sería recomendarle al paciente que volviera en el momento en el que estas emociones regresaran. Es decir, que no importa cuántas veces se hable de este tema, es decir, que no hay un límite de veces de las que se puede hablar de nada más y nada menos que el fallecimiento de un ser querido. Claro. Y las veces que sea necesaria. Una de las cosas que quiero dejar claro en este punto es: la psicoterapia, si bien sí tiene una duración como cualquier otra, de un mediano plazo, sí es importante que comprendamos que después de la psicoterapia psicoanalítica en particular, se invita al paciente a que siga un proceso, ahora sí, psicoanalítico. Y ahí es donde de repente muchas personas confunden una con otra. Imagínate tú que terminas tu proceso terapéutico y ya todo pasó, ya las emociones tomaron su causa natural, y ahí en ese momento yo te invitaría a que continuaras, ya no por una cuestión de malestar, ya no por una cuestión de incomodidad. Sí, no por algo que esté doliendo en ese momento, sino para ahondar más en uno mismo, para una cuestión más de conocimiento, por una cuestión más de exploración y de aceptación como tal de nuestra propia historia y de nuestra propia vida. Aceptación, ojo, no entiéndase como algo que se tiene que aceptar a fuerza, sino una lectura distinta de cómo interpretamos nuestra vida. O sea, hay veces que hacemos una lectura, o que hacemos con lectura me refiero a una interpretación muy cruel de nuestra vida. Nos pintamos, nos vivimos como víctimas, nos vivimos a veces como victimarios, y a veces hace falta un proceso de esta naturaleza para darnos cuenta, para regresar a ese momento, para que el analista le plantee al paciente las preguntas adecuadas y ponga en tela de juicio estos absolutos que a veces pienso que todos lo hemos vivido, que nos jode la vida durante muchos años. Claro. Así que ante esta situación donde vuelve un afecto pasado que se trató en terapia, y que vuelvo
lo hago énfasis en esto, que no se sanó, que se trabajó con toda la libertad de volver. Es como cuando vamos al médico, ¿no? Me puede dar una infección en la garganta, me trato la infección en la garganta, me curo, y eso no quiere decir que yo voy a ser inmune a la infección en la garganta, ¿no? Puedo tomar precauciones, eso sí, para evitar enfermarme de nuevo, pero eso no me garantiza que no me voy a enfermar de nuevo. Así que yo pienso que siguiendo esa misma lógica, a una lógica similar, sería la invitación. Si ya han asistido a terapia y se encuentran con que algo que creían haber ya trabajado, superado, borrado, dado carpetazo, todas estas frases de cajón, se permiten a ustedes mismos reconocerse vulnerables, y que es el primer paso para regresar y ver qué faltó de hablar. Es eso en esencia, qué faltó en ese proceso por hablar. ¿Cuál sería ahí la línea de diferencia entre una psicoterapia y el psicoanálisis? Bueno, una psicoterapia como tal tiene una duración menor, es decir, una psicoterapia es como cualquier otra. Llega un paciente, pide ayuda porque le está aquejando algún síntoma, una depresión, una ansiedad importante, crisis de angustia, cualquier malestar que se les pueda ocurrir y que en algún momento habrán tenido la mala experiencia de haber vivido. Y en ese momento, bueno, el terapeuta le recibe y les atiende. Ante esto, bueno, pues le plantean la situación, les pregunta qué es lo que les lleva a terapia, y ellos ya son los que comienzan a decirnos a nosotros, a los terapeutas, qué es lo que quieren trabajar en esa sesión. Es lo que yo hago con mis pacientes. Pueden llegar con toda una lista de problemas, un abanico, ¿no? Y de inicio puede ser, no sé, por ejemplo, un duelo, puede ser también un duelo por pérdida, por fallecimiento, puede ser un duelo por una pareja, puede ser, no sé, crisis de angustia derivadas de esto mismo. Y ante todo, el terapeuta lo que va a hacer es preguntar qué es la situación o cuál es la situación que quiere abordar con mayor premura. Eventualmente se tratará sobre ese tema. El analista, en todo caso, irá viendo si de verdad, o irá valorando, mejor dicho, si de verdad ese es el tema que más urge en ese momento, respetando desde luego la decisión del paciente. Y una vez terminado, aquí termina la psicoterapia, y cuando los síntomas ya cesaron, ya el paciente o la paciente se estabilizó, y en ese momento se le invita, cuando ya concluye el proceso terapéutico, se le invita al paciente a que siga con su proceso, ya no porque tenga una molestia o un síntoma que le esté aquejando de manera grave o puntual, sino para no dejar de hacerse las preguntas que son necesarias, para no dejar de poner en tela de juicio o en cuestión aspectos que consideraba como inapelables, como cuestiones que son que ya damos por sentadas. Y se le explica, yo se los explico de esta manera, como un proceso de autoconocimiento, de análisis, de abrirse a su propia historia, y entender que muchas veces no nos damos cuenta de que esos problemas, a veces puntuales, a veces nos deprimimos por un fracaso, pero no quedamos en la carrera. Yo creo que a algunos les habrá pasado que hacemos trámite y no quedamos, no cumplimos la nota. Eso es algo cotidiano y es algo que nos ha pasado a todos. ¿Cuándo viene el problema? Cuando una persona tiene una reacción desmedida a lo que sucedió.
Algunos harán un segundo trámite y otras personas, he tenido pacientes que sí han reaccionado, entran en una tristeza profunda, en una depresión de verdad importante. Esto no pasa porque sí, y es aquí cuando se traza la diferencia entre psicoterapia psicoanalítica y psicoanálisis. ¿Qué pasa en ese momento? Que la razón por la que nosotros reaccionamos de determinada manera a determinados eventos no es una mera casualidad, no es una mera cuestión de suerte o de azar. Lo mismo pasa con la pareja, ¿no? ¿Por qué elegimos a las parejas que elegimos? ¿Por qué de repente se hacen tan populares estas frases de es que todas las mujeres son iguales, es que todos los hombres son iguales? Pues las tuyas serán iguales, ¿no? Los tuyos serán iguales, no que todos sean iguales. Las elecciones efectivamente son las mismas. Y este tipo de patrones que se van siguiendo son repeticiones de partes de nuestra historia inconscientes. Es decir, que nos gobiernan o gobiernan parte de nuestra vida o aspectos de nuestra vida sin que nosotros nos demos cuenta, y sobre lo que no tenemos control. Y aquí siempre hago un énfasis con mis pacientes, que no se tiene el control todavía. Es decir, se puede trabajar, se puede abordar, se puede llegar a un punto en donde comprendamos por qué reaccionamos como reaccionamos, por qué elegimos lo que elegimos, o por qué nos alejamos o por qué nos acercamos de quienes nos alejamos o nos acercamos. Y ahí tenemos una disyuntiva que tiene un nutriente maravilloso, ¿no? Que es ya sea la opción de seguir y continuar haciendo lo mismo, estando en la libertad los pacientes, ya aquí en psicoanálisis, o de ser algo distinto, que lo que el paciente decida. Es decir, ya encontró el por qué, ahora sigue el, bueno, pues ahora cómo. Esa es la diferencia entre un psicoanálisis y una psicoterapia. Una maestra, valga la redundancia, una doctora, ella era doctora de la maestría, docente de nosotros, nos decía que realmente de los pacientes que los psicoanalistas recibimos, de 10, 1 o máximo 2 llegan a análisis o son para psicoanálisis. Los otros 8 son para psicoterapia psicoanalítica y algunos vuelven, algunos no, pero realmente esa porción o esa población que va a análisis es muy reducida. De ahí que desafortunadamente se tiene esa porción muy reducida de lo que es el psicoanálisis como referente de todo lo que abarca, porque el psicoanálisis, una de las virtudes que tiene es que es muy amplio, aborda muchísimos temas. Claro. ¿Qué me dirías a mí si yo llegara a consulta y te dijera, es que ya no me siento yo, ya no siento que soy la misma persona de antes, ya comprendí el duelo y el proceso, pero yo quisiera volver a ser esa persona que yo era, viva y alegre, y ya no me siento conectada con eso? Anda, internaria. No, no es poco frecuente que un paciente llegue a sesión y no tenga una noción clara de qué es lo que siente. O a veces parece que siente todo, pero a la vez no siente nada. O que siente mucho de lo que no le gustaría sentir y siente poco de lo que le gustaría sentir. Yo invito a los pacientes que llegan en ese estado a dialogar. Dado que no hay un punto de referencia, como lo mencionas, yo lo que invito es a que cuando lleguen a sesión este tipo de pacientes, hablen. Yo lo manejo así. Pregunto sobre distintas áreas de su vida, pregunto sobre
su trabajo, pregunto sobre su familia, si tienen pareja, sobre su pareja. En algún momento alguno de esos elementos, de esos tópicos va a saltar algo. Solo hace falta que alguien nos lo pregunte, porque a veces es demasiado incómodo preguntárnoslo a nosotros mismos, ya sea por temor o simplemente porque ya conocemos la respuesta y nos negamos bastante o somos muy resistentes a aceptarlo. Entonces es la invitación que yo le hago a los pacientes, a hablar. O sea, el psicoanálisis, la psicoterapia psicoanalítica es en esencia eso, hablar. Es un acompañamiento. Más que un acompañamiento, yo diría que es, y lo digo con conocimiento de causa, es dar palabra ahí en donde había un dolor mudo. O sea, es donde no había palabras, donde solo había algo ahí, como no se decía, como cuando uno tiene hambre, ¿no? Pero que no hay palabras. Eso, darle palabras, es el hablar, darle una palabra, darle un sentido, verbalizarlo como tal. Porque cuando tiene sentido entonces lo podemos enfrentar, cuando no, no. Una de las premisas de este canal es que, en lo personal, el conocimiento ha sido para mí el empezar a aprender, a conocer mi entorno, el mundo. De ahí viene la frase del canal de conocer cómo está el mundo allá afuera para conocer cómo está el mundo allá adentro, aquí adentro. Fue la línea que yo he llevado hacia afuera. Esto me hace reaccionar, esto me hace esto siento. ¿Qué hay más allá de eso? ¿Qué hay de mi entorno que me está proyectando esto internamente? Y justo con todo lo que comentas, hay un clic de muchos temas incluso que hay en el canal. Cuando decías lo del fracaso, hay un video de aprendiendo del fracaso. Y la mayoría de los videos han sido cosas que las he vivido en primera instancia. Eso me motiva a estudiarlas, a analizarlas, a buscar, a nutrirme. Y sale esta premisa de que el conocimiento es una parte fundamental para comenzar a sanar. El conocer lo que me aqueja, el ponerle un nombre y atreverme a atravesarlo para saber que hay una solución o hay un camino que me va a orientar a ya no tener esta angustia completamente muda que tú mencionas, que lo he vivido. Y justo creo que es la corriente, el psicoanálisis es por eso la corriente que más me llama, que más me llena de todo lo que he investigado y leído, porque es muy noble. O sea, hay mucho tabú, hay mucho mito, incluso hablando a veces con otros estudiantes o ya psicólogos, en cuanto pregunto, oye, ¿y el psicoanálisis? No, el psicoanálisis no. Se está muriendo, déjalo que muera a gusto y que muera en paz. Y yo me quedo como, es que a mí me encanta el psicoanálisis, a mí me parece que tiene mucho que dar, tiene mucho que aportar, tiene una perspectiva social impresionante, toma en cuenta el entorno social del sujeto, entiende que el sujeto está sujeto a su entorno también y cómo jugar con esa parte. Entonces, migrando un poco ya de esta parte de la experiencia, ¿qué nos puedes platicar tú de cómo se construye el psicoanálisis? Platicábamos previamente cómo toma cosas y aprende del entorno, de la sociología, la religión, antropología, incluso el arte, me platicabas hace un momento. Sí, cuando el psicoanálisis en esencia nace de la observación. O sea, el psicoanálisis como tal nace de observar una historia muy resumida, o un abordaje muy resumido de lo que es el psicoanálisis y de cómo nace.
es esta cuestión de que también va por otro mito, ¿no? Que Freud era psicólogo. No, Freud era médico neurólogo y estaba interesado en los fenómenos del sistema nervioso central, no como lo conocemos ahorita, sino como se conocía hace, pues, imagínense, 1800. 96, si no me equivoco, es cuando empiezan a hacer. Es cuando empiezan a hacer, su primera obra se publica poco después de casi en 1900 cachito, 1901. Pero ya se empezaba a trabajar antes de ello. Entonces él, de Viena, estudiando en la Universidad de Viena, va hacia la Salpêtrière, hacia un hospital psiquiátrico, donde se da cuenta de que hay un área de psiquiatría de pacientes, en su mayoría mujeres, pero también hombres. También es una creencia ahí medio equivocada que solo atendía mujeres, o también atendía hombres. Entonces se da cuenta de que hay pacientes que de repente tenían parálisis, que tenían ceguera, que tenían aspectos somáticos que como tal no eran explicables neurológicamente, es decir, la persona podía ver, es decir, no que no pudiera ver, sino que no había algo que le evitara como tal al paciente. ¿Psicosomático le dicen eso? Hoy en día se le llama, sí, en ese momento se le llamaba histeria. Para los compas es la histeria. Sí, en ese momento no se partían tanto el coco antes de... Pero sí, era algo de eso, era una representación física de un padecimiento mental. ¿Qué es lo que pasa? Que Freud empieza a observar esto. A los inicios se trataba con hipnosis y efectivamente funcionaba durante un breve periodo de tiempo, pero después las pacientes se hacían dependientes a la hipnosis y al médico que les hipnotizaba. De ahí que perdiera su eficacia, y no su eficacia, sino su uso por los efectos contraproducentes que tenía. Poco después se empieza a formular otro tipo de tratamiento que tiene que ver más con el hablar, pero aún utilizando la hipnosis. La paciente se encontraba como tal tendida en un diván, hablaba libremente sobre lo que quería hablar, pero bajo hipnosis. Y se descubría que efectivamente había un evento traumático, había algo que había vivido, que había presenciado y que provocaba que tuviera esos efectos en su propio cuerpo. El problema de esto era que cuando despertaba del trance o de la hipnosis, el paciente o la paciente no recordaba lo que había vivido. Es decir, ese material volvía al inconsciente, caía presa de la represión y se volvía como un ratón en una memoria, ¿no? Iba y volvía, o sea, giraba en la misma situación, hasta que nace la asociación libre. Freud iba a sonar muy bobo, pero muy importante, ¿no? Empieza a escuchar a sus pacientes, empieza a invitar a sus pacientes a que hablen. Hoy en día suena lógico, ¿no? Suena incluso hasta ridículo plantear que fuera lo contrario, pero en ese momento de verdad es que era muy difícil, ¿no? Era muy distinto. Y se dio cuenta de que efectivamente al hablar sus pacientes de estos temas encontraban esos recuerdos ya de manera consciente, ya no bajo el efecto de la hipnosis, y comenzaban a conocer más de su historia. Y cuando pasaba esto, ¿qué era lo que sucedía? Que la paciente comenzaba a sufrir cambios en su persona, es decir, comenzaba a ver, si no podía ver, comenzaba a mover sus extremidades, si no podía moverlas, y
poco a poco se dio cuenta de que se deslindó primero de esa teoría, hubo una intención primaria de hacerlo parte de una ciencia, de la ciencia médica, pero después se deslindó de este propósito, comenzó a escribir sus casos, a documentar sus casos, a analizar más, de ahí la palabra, el análisis, ¿no? Al humano, pero al humano en su totalidad, no únicamente en sus síntomas, no únicamente en sus fantasías, no únicamente en su experiencia o en sus vivencias, sino la vida humana. ¿Y qué compone la vida humana? La sociedad, la obra humana, el arte, la cultura, todo lo que la antropología, la sociología abarca. Así que lo que hace él es un compendio, empieza a hacer no aglutinar, pero sí agrupar varios elementos de varias hoy denominadas disciplinas, y no únicamente para dar peso a la teoría, sino para ejemplificar como tal cómo todos estos aspectos influyen en la vida humana, cómo influyen no solo en la sociedad, pero también en el individuo. Así que poco a poco va gestando el psicoanálisis desde una perspectiva multidisciplinaria, es decir, sí, desde la psiquiatría nace la psiquiatría, pero después se deslinda de los esquemas o de los estándares positivistas de ese momento y de alguna manera dice, pues, que es otro ataque, ¿no? Es que no es una ciencia, y algunos decimos, bueno, pues quédense con su ciencia, toda suya, ¿no? Pero no porque no tenga una validez la ciencia, sino porque la ciencia en esencia nace de teorías, y si no se teoriza, si no se empieza a indagar sobre ello en todos sus aspectos, entonces el conocimiento se estanca. Es decir, sufrimos una atrofia. Claro. A nivel cognitivo. Claro. O mental. Ya llevándolo al plano social, como mencionas la parte de la ciencia, pues evidentemente estamos en esta era hipertecnológica, en esta era de fundamentarlo con un artículo que esté respaldado, que ¿Dónde tenga... está la fuente? ¿Dónde está tu fuente? Tenemos mucho del ¿dónde está tu fuente? Me gustaba mucho que platicábamos esto cuando me dices, es que el psicoanálisis no busca conflicto con otra disciplina. El psicoanálisis tiene sus propios encontronazos internos, como para andarse dando otros encontronazos afuera. Quédense con su ciencia, acá vamos avanzando. ¿Cuáles son estos, entrando en este tema de esta nueva era? Hablamos de un nacimiento del psicoanálisis finales de 1800, inicios de 1900, de la era tecnológica hacia acá. ¿Cuáles crees que son las problemáticas que está abordando esta nueva rama del psicoanálisis? Rompiendo el mito de que ya no se avanza, que ya muriendo Freud murió todo. Desafortunadamente y afortunadamente también todo tiene una doble vara de medir. La tecnología efectivamente nos ha permitido en gran medida avanzar en el proceso civilizatorio, es decir, nos ha permitido hacer cosas, lograr cosas que antes no era posible, conocer cosas que no podíamos conocer antes, es decir, no sé, nos vamos a los inventos más pequeños, ¿no? O sea, el ver una célula, el ver un átomo, el ver todas estas cuestiones forman parte de la evolución de la tecnología, en que en su momento nos ha traído tanto grandes beneficios como terribles desgracias. Y la tecnología en
en la época contemporánea no es la excepción. Desafortunadamente, estamos invadidos de información. Y muchas veces, al estar invadidos de información, creemos o tenemos la ilusión, ¿qué es eso? Meramente una ilusión de tener conocimiento. Y eso es falso. O sea, de tanta información se pierde una capacidad de discriminación de la misma. Es decir, se nos bombardea por un lado de TikTok, se nos bombardea por un lado de artículos, se nos bombardea de YouTube, de toda plataforma académica, no académica, se nos bombardea de todos lados. Voy a hacer un pequeño paréntesis de un caso específico. No voy a mencionar el nombre porque... Pero sí sus apellidos. Pero sí los apellidos. Saludos a Nayarit, no es cierto. No, y no es quien piensan, no. Pero un caso de una persona que por TikTok sumó sus propios síntomas y llegó a decir, medícame porque tengo esto. Anda. Así, tal cual. Y estuve insistente todas las sesiones hasta que le dieron medicamento. Así es. Sí, yo ya investigué mis síntomas y creo que tengo TDAH. Necesito medicamento para TDAH. Y tal cual, o sea, sé la insistencia porque escuché el audio donde tal cual la persona comenta, ya me dieron los medicamentos y esta parte sí creo que era mi enfermedad, es lo que me quitó el medicamento, y en esta parte creo que sí soy yo. Entonces, cuando yo escuché eso, demasiadas ideas brincaron a mi mente, pero es bastante común. Ya el diagnóstico de Dr. Google y TikTok, hubo un estudio que yo vi de la cantidad de síntomas equivocados que daba TikTok cuando se referían a un trastorno específico, que la mayoría de lo que daban ni siquiera estaban dentro del catálogo de ese trastorno. Sí, el problema de la tecnología es, no de la tecnología en general, sino de medios o de redes sociales en general, es que rara vez están sometidos a una regulación importante, me refiero. De repente censuran, o es muy común ver que en un video se censura, no sé si lo vayan a censurar acá. No, YouTube es más permisivo, por eso estamos en YouTube y no en TikTok. Pero que dicen muerte y hay una pequeña interrupción, eso sí se va a censurar. O desvivir. Ajá, o desvivir. Que hay que buscar alternativas para decir algo. Ajá. Y censuran eso, pero no censuran otras cosas que nos lleva justamente a eso, ¿no? Que un paciente, una persona, antes de ser paciente, entonces se vuelve paciente al momento en el que llega al consultorio o que pide la cita, pero que un paciente como tal llega ya con los síntomas, se mal informa por el exceso de información que hay. Como les digo, información no es lo mismo que conocimiento. Se mal informa y dice, bueno, es que yo hice a veces hasta eye test, ¿no? ¿Por qué soy Igor? Yo quería ser tigre. ¿Qué princesa de Disney eres? Salió Pues tan mal dulce. Acá es algo similar, pero más perverso y más peligroso, ¿no? Un trastorno de la personalidad, por ejemplo. Tengo TDAH, ¿no? O uno más grave, ¿no? Un borderline, que ya hay muchísimo autodiagnóstico de... Sí, claro. Y adolescentes sobre todo. Y pese que eso, primero que nada, es otro de los criterios diagnósticos, ¿no? La edad. La edad, que es un trastorno de la personalidad, no se puede diagnosticar sino hasta que el paciente tenga 18 años. Eso por el desarrollo neurológico. O sea, la personalidad como tal, por eso se llama trastorno de la personalidad, no se puede diagnosticar. Algo que se está construyendo. Algo que todavía no se termina de formar. Claro. De ahí el peligro, ¿no? Y que es verdad, aquí sí voy a hacer un pequeño apunte, sí es verdad que hay, no me
uso la palabra epidemia, pero que sí el borderline o el TLP se está haciendo más común, es verdad. Pero no por cuestiones de autodiagnóstico, sino por cuestiones ya más sociales, más culturales, y que daría para una larga sesión. Claro, un video específico de ese tema se podría llenar fácilmente la hora Bastante. de entrevista. Me mencionabas incluso que estaban por ponerlo, considerándolo dentro de los ejes del psicoanálisis. Sí, en psicoanálisis tenemos, bueno, no es que tengamos, es una cuestión diagnóstica, pero que aborda en sí estructuras clínicas, aborda principalmente tres, que son la neurosis, la psicosis y las perversiones. Y se ha planteado el borderline o el TLP como una cuarta estructura, porque lo manejábamos o lo manejamos como una estructura de como si, porque tiene varias facetas, como si fuera una estructura perversa a veces, es un patrón generalizado de inestabilidad, como si fuera una neurosis obsesiva en su rostro más amable, a veces como si fuera una psicosis, es decir, es muy variable. Y una de las cosas que termina siendo este bombardeo de información es justamente eso, que toda esta información, lejos de ser bien explicada, termine siendo una suerte de tema de conversación en una fiesta, con toda la validez que tiene un tema de conversación en una fiesta, es decir, ninguna. Es decir, no se tiene, tendría que ser un experto en todo caso quien diagnostique como tal a una persona. ¿Cuál es el peligro de tanta información? Y que esto ya va más hacia el punto de la identidad. Sí. El problema contemporáneo del psicoanálisis es que, y de cualquier corriente clínica, es que en tanto a que hay muchísimos referentes, no es poco común que un adolescente tenga estas crisis de identidad, ¿no? De no saber qué quiere, quién es, cómo se siente, etc. Esto pasa en la adolescencia y es perfectamente comprensible y es perfectamente normal, ¿no? Esperable. Adaptamos estas cuestiones sociales, ¿no? Me identifico con esta música, me Sí, identifico claro. con mi amigo y me visto como él, hablo como él. Sí, se hacen modas y se buscan referentes, sobre todo eso. Referentes que en la adolescencia pensamos que son ideales, siempre ideales, para poder imitarlos. Eso pasaba hace unos 10, 20, no sé, 20 años, quizá, 10, 15 años. ¿Cuál es el problema? Que ahora referentes hay muchísimos. Yo pienso que cualquier persona que vea este video, si no lo tiene, lo va a descargar. TikTok, podrá ver que hay muchísimas personas que hablan de una diversidad de temas, que hacen un contenido muy, muy grande, con temáticas distintas, pero que asimismo se genera una multitud inconmensurable de presuntos, con énfasis en la palabra presunto, referentes y de modelos a seguir. ¿Y cuál es el problema? Que ya no son los modelos a seguir de antes, ¿no? Como dirían... Ya somos chavorrucos, ¿no? Ya no es como antes. Ya no tenemos la crisis de los 20, ya tenemos más edad, pero no digo cuál. Ya los referentes no duran lo mismo, es decir, no dura lo mismo lo que en su momento... Lo que marcaba época. Sí, lo que por ejemplo, los Beatles. Claro. Marcaron una Los generación. 60s. Hoy en día, un influencer, un TikToker, quien sea,
marca a una pequeña generación durante una pequeña porción de tiempo. ¿Y cuál es el problema? Que una persona, que esto ya no solo está pasando en adultos, en adolescentes pasa y se vive de manera natural. En adultos lo que pasa es una degradación identitaria que viene justamente por esa falta de referentes. O mejor dicho, por esa falta de referentes fijos. De tal manera que el modelo a seguir que tenía hace 6 meses, a lo mucho un año, ¿cuánto dura hoy un cantante en boga? No dura a veces ni 2 años. No. Antes de tener que hacer una colaboración con otro para mantenerse vigente. Se van cayendo referentes y se vuelve un sobrecalentamiento de una búsqueda de la identidad. Y cuando la identidad y los referentes son tan variados y de tan poca duración, hablábamos de una fecha de caducidad cada vez más acortada, entonces nos volvemos más manipulables. Desarrollamos patologías muchísimo más complejas, de muchísima más difícil resolución. ¿Por qué? Porque la estructura como tal es más blandita. Es decir, nuestro esqueleto se torna como una suerte de gelatina que está a merced de el influencer en turno. Del hashtag trending topic del día de Sí, hoy. claro. Y ahí es cuando justamente se generan estos patrones de inestabilidad. Claro. No es que sea casualidad, es que estamos atravesando por una verdadera degradación identitaria, una crisis identitaria. Que es importante recalcar que no es solo, es esperable en los adolescentes en su proceso, pero no está afectando únicamente de los 30 hacia abajo. De los 30 hacia arriba hablábamos hace rato de la crisis de permanecer vigente, de permanecer al día, de comenzar a utilizar las redes sociales también. Arriba de personas ya de 40 años también tenemos este tema. Sí, realmente el hecho de que una persona renueve como tal o que trate de incluirse más en este contenido, o que busque tratar temas más de moda, pues son intentos casi convulsos de mantenerse vigente. ¿Y cuál es el problema? El problema no es que intente mantenerse vigente, el problema es que se evita a sí mismo vivir la etapa en ese momento que le toca vivir, o que le correspondería cronológicamente vivir. Claro. Incluyendo su propia madurez. O sea, hay una frase que escuché de una artista, no recuerdo el nombre, pero que decía renovarse o morir. Fíjate qué pesada esa frase, ¿no? O sea, si uno ve y escucha esa frase con atención, es demasiado grave. Pues estamos hablando de qué pasa si no te renuevas, ¿no? Fatídico. Sí, eso es lo que se plantea en esa frase, aunque sea por una cuestión de doble sentido o una cuestión de metáfora, es la muerte. Y es esa desesperación por las personas que no pertenecen a esa generación de seguir siendo tomados en cuenta, seguir perteneciendo al lazo social, seguir perteneciendo a este tejido que todavía está vigente y que por lo tanto, y aquí es donde está el meollo del asunto, y es que pareciera que si uno no es reconocido ahora en redes, ahora la interacción no es como tal bilateral, no siempre, ya casi es ver videos o ver o escuchar, o sea, es casi unilateral.
El punto es que quiere decir que si uno no se mantiene vigente, pues entonces se pierde totalmente esa identidad. No valgo. O no lo suficiente. O no lo suficiente. Y empiezo a generar polémicas. ¿Para qué? Para volver a hacerme vigente, para visibilizarme de nuevo, Y ¿no? una degradación de identidad se torna en una degradación social también. Sí, o sea, Pues, algo que acaba de ocurrir de un influencer también que agarró a golpes y dejó sangrando de toda la cara a una mujer. Y está viral. Y él en su casa. Y lo agarraron. Pero está en su casa ahorita ya. Y obviamente eso es una... Pues, cada que ha sonado ese específico influencer ha sido por cosas bastante mediáticas, y esa fue una agresión directa a otro ser humano. Anterior a esa fue que detuvo todo, aquí en Guadalajara, detuvo a todo López Mateos con unos carros así carísimos. O sea, ya te imaginarás, no vamos a mencionar el nombre, no tiene el caso, pero eso es a lo que yo me refiero con una degradación social, en pro de tener una atención directa a foco. Y aparte ahí la riqueza y la economía para no tener que responsabilizarme legalmente del problema que ocurre, todo el resultado social en el que estamos en este momento. sí, que finalmente, si te das cuenta, no tiene un propósito, o sea, se vuelve un auténtico despropósito. El punto y que va escalando, ¿no? O sea, una cosa es detener el tráfico en Lázaro Cárdenas, obstruyéndolo con autos, o detener, no sé, cerrar una calle por motivos que no tienen ninguna legitimidad o ningún propósito real. Y otra cosa es nada más y nada menos que agredir a una persona, violentarla. Y lo peor es que precisamente por la influencia que tiene esta persona o estas personas que se colocan en el ojo público, la ley, y aquí si hubiese un abogado que nos pudiera asesorar, si lo hay, Si hubiese. sabrá que eso afecta bastante el cómo se ejerce la ley y cómo se aplica la ley en este tipo de personas. O sea, el hecho, o sea, tiene sus beneficios, sí, pero cobra un precio bastante alto. Claro. Sí, hablábamos que justo el psicoanálisis nos da esta puerta. O sea, a esta persona le podríamos recomendar ampliamente una psicoterapia o un psicoanálisis profundo para ahondar en estas consecuencias emocionales y de pensar como piensa. Sí, y todo sería cuestión de que lo aceptara. O sea, esa es otra de las cuestiones. Hoy en día muchos pacientes que llegan a consulta llegan porque los mandan, o a veces porque se los recomendó una persona en redes sociales. Y a veces o no es necesario, o simplemente pues la terapia no surte efecto porque no hay un momento o un Quiebre. No, ni siquiera un quiebre, una área de oportunidad que trabajar. De ahí que pues como te decía, todo sería cuestión de que aceptar en todo caso. Claro, siempre primero vienes por tu propia voluntad y sabes a lo que vienes. ¿Sí? Así es. Rebobinando un poquito esto generacional que hablábamos, me gustaría que entráramos en esto de qué es lo que tú me podrías explicar de la guerra intergeneracional. La guerra intergeneracional, lo hablábamos hace un momento, me parece una de las guerras que vale la pena legitimar y conservar. Es una suerte de enfrentamiento, no dejo mucho a la imaginación el nombre, entre una generación y otra.
El problema viene cuando en esta generación en particular ese enfrentamiento nos está dando. Es decir, antes primaba lo que le decían la gerontocracia, ¿no? La opinión de los mayores, la opinión de una persona mayor era valorada por la experiencia del mismo. Pero se ha ido desapareciendo y ahora se ha tornado al revés. Antes cuando esta llamada gerontocracia existía, bueno, la generación nueva era interpelada por la generación anterior por una suerte de decir, a ver, está bien que las cosas cambien y es necesario que las cosas cambien, pero también hay cuestiones que sería mejor que permanecieran igual o que se tardara un poco más o que se abordara con más paciencia. Y eso hoy en día ya no se hace. Es decir, hoy nuestras generaciones pasadas están más en una posición de complacencia hacia las generaciones futuras, volviendo a esta cuestión para mantenerse vigentes, para mantenerse existentes en la sociedad. Y eso lo que causa es que cuando una generación no es interpelada, no me refiero a reprimida ni a censurada, sino desafiada por una generación anterior, entonces no hay límites. Claro. Entonces no hay un punto de comparación, o si lo hay, es únicamente hacia abajo. Es decir, solo se da en un sentido donde sí, pero eso era antes, sí, pero es que eso ya no es válido. Bueno, pero hay que ver por qué no era válido, por qué era así antes. Y ahora ya no solo no se hace eso, sino que si es nuevo o si es presente está bien y es incuestionable. No se puede poner en tela de juicio lo que hoy en día se hace en las generaciones más nuevas, en las generaciones presentes. Y de así hacerlo, bueno, hay una condena mediática y social, o simplemente se desestima inmediatamente. Claro. Sí, en un ejemplo muy burdo me recordó mi padrino de AA que una vez me dijo, muy burdo el ejemplo, aclaro, que para arar un campo siempre se tenía que tener un buey viejo con un buey joven, porque el buey viejo iba a enseñar el camino por donde se tiene que arar al buey joven y el buey joven iba a dar el empuje para poder llevar la carreta, pero que tenía que estar siempre ese equilibrio. Y sí, si de repente empezamos a cuestionar más a profundidad el por qué, escarbando en por qué innecesarios, como ¿y por qué se llama buey? ¿Y por qué asumimos esta parte del buey? ¿Y por qué empuja? ¿Y por qué no jala? ¿Y por qué no nada? Rompemos la forma en cómo hemos ido sistémicamente evolucionando, tomando lo que funciona de la experiencia empírica que carece la generación nueva, la experiencia de la vivencia, del aprendizaje, de la consecuencia. Si elimináramos todo el conocimiento que tenemos histórico de lo que ha ocurrido con, y ahí sí no sé, cierta guerra que hubo el siglo pasado muy importante. Es que no sé si polémicamente puedo mencionar temas que siguen estando, si hubiera un abogado o abogada que nos pudiera decir si YouTube nos censura, pero sí estamos teniendo un problema muy notorio de esta falta de dialéctica, falta de diálogo intergeneracional y creo que hasta de paciencia para escuchar lo que el otro tiene que decir en ambos lados. Sí, de hecho, lo que pasa en las generaciones presentes, en las que quizá no nos escapemos del todo, es que efectivamente se teoriza y hasta ahí. Es decir, no se hace una comparación, no se hace una introspección,
no se analiza la información como tal, simplemente se teorizan. O sea, de ahí que tengamos toda una epidemia de teorías, diferencias y opiniones habrá desde luego, pero de conspiración, de ahora hasta la forma del planeta está en tela de juicio, ¿no? Toda una serie no quiero llamarlo disparates, pero podría, que nacen justamente de esta falta de enfrentamiento de una generación anterior que diga, a ver, es que está genial el avance, pero más lento, ¿no? O sea, un avance que contraste errores, sí, pero también aciertos de generaciones anteriores. De lo contrario, lo que pasa es esto, teorizamos de manera indiscriminada y terminamos en nada. Claro, hablábamos también hace un rato que entre los temas que yo te comentaba que este canal tiene como objetivo traer a la mesa, poner a la mesa temas que, ahí sí en lo personal, porque yo hago el canal y lo grabo, temas de interés humano, de temas que todos los seres humanos deberíamos estar hablando y ponernos de acuerdo utilizando las redes sociales para hablar y profundizar sobre cosas que siguen vigentes, cosas que no hemos resuelto, involuciones que hemos tenido incluso en ciertas áreas de la vida, que eso lo ve mucho también la parte de la sociología. Y yo te preguntaba, ¿cuál es uno de esos que a ti te parece que sea un tema? Tú me decías, la política. No vamos a andar en ideología política. ¿Por qué la política? La política, ¿por qué la política? Efectivamente no es una cuestión totalmente que se tenga que debatir en un tinte que sea debatido y denigrado hasta llegar al ridículo, por cuestiones más... De colores. Sí, de ponerle ahí nombres, colores, animales, lo que sea, ¿no? Sino de verdad debatir sobre cuál es el papel que cumple, el rumbo y el papel que cumple y que debe desempeñar la política. O sea, que independientemente de qué ideología política podamos apoyar, tanto de uno como del otro lado del sillón, estemos conscientes de lo importante que es en tanto a que define en gran medida el mundo que nos rodea. Es lo que más afecta a nuestra vida. Hace unos momentos hablábamos, momentos fueron horas, de cómo se decide si se tapa un bache, ¿no? Claro. O cómo se decide si se pone un tope. Y se decide justamente a través de presupuestos, por ayuntamiento, o sea, pasa desde lo más mínimo hasta saber si una mujer puede abortar o no, la vida, la muerte, si se le considera muerte o no. O sea, todas esas cuestiones que pasan en la actualidad pasan por la política y no nos damos cuenta del peso que tiene en nuestras vidas. O sea, es un peso increíble y que estamos dejando o que de alguna manera lo dejamos de lado. ¿Por qué? Porque ya sabemos que los que se dedican, y lo digo entre comillas, que eso pues siempre ha sido así. No, una cosa es que siempre haya sido así, otra cosa es que tenga que seguir siendo así. De ahí que yo considere que uno de los debates más importantes hoy en día para llevar a la mesa, pero no a la mesa de juego ni a la mesa en una fiesta, sino de verdad un tema en lo que deberíamos hablar más es sobre el papel que juega la política en nuestras vidas, el papel y el peso que tiene en nuestras vidas, porque sobre eso se ha construido bastante, pero también se ha
deteriorado y destruido mucho tanto. Claro, el que como sociedad permitamos que entre al trending topic la política y se abandere también de movimientos sociales para conseguir votos como si fueran likes. Sí, claro, es El me pongo la pulserita de tal cosa y ya soy pro esto o anti esto o lo que sea, hacia donde la balanza me diga el 60% de la población está de este lado y el 40% de este. ¿En cuál tienes que estar tú? En aquel. Aunque realmente no sea así. Sí, justamente es eso, el hecho sí que se puede, que un movimiento político o que la política tome aspectos, y es ahí en donde roza la parte social, la parte de la sociología, de los movimientos sociales, Claro. con la política, y es donde justamente la política se degrada todavía más y los movimientos sociales También. pierden su validez, su peso como tal, su legitimidad. Es decir, pasa de ser una lucha necesaria, o pasan de ser movimientos necesarios, o pasan de ser cuestiones importantes para la sociedad en general, a ser como estas estrellas que le colocan a los soldados, ¿no? O sea, pasan a ser estampas, y eso tampoco es algo que se contemple. O sea, entonces, si un partido se pone una etiqueta, entonces vámonos para acá, pero aquel se puso otra, entonces vámonos para allá. Y no, o sea, es una cuestión, por eso digo que hay que debatir más sobre este tema, porque la política es otra cosa. Que se haya convertido en esto es lamentable y lastimero, y que continúe así es todavía más grave. Pero de ahí la urgencia que se debata sobre este tema. Claro. Y parecerá que no, pero la política es tema de interés en el psicoanálisis. Sí, claro. O sea, No se limita. Sí, no, como tal en cuestión de psicoanálisis, ya más en una cuestión de conversatorio, de grupos de estudio, este elemento no lo dejamos fuera, es decir, no es algo que nosotros no abordemos. El psicoanálisis, incluso fuera de la clínica, aborda este tipo de cuestiones, no solo la política, pero también los movimientos sociales que hay en este momento, ¿no? En este momento de la historia. ¿Por qué? Porque son obra humana, nacen del ser humano y también constituyen al ser humano. Desde luego que es un interés para el psicoanálisis. Me gusta mucho cómo hemos hilado y utilizado estos ladrillos de la conversación previa para construir esta línea de conversación que estamos llevando ahorita. Nos da para otra, evidentemente, invitadísimo a una segunda parte. Para comenzar a cerrar, tanto en conclusiones como en algo que ahorita me gustaría compartir, que me comentabas hace rato, que cerrando en preguntas, ¿cuáles crees que son características bastante importantes, si no es que casi fundamentales, para un terapeuta? Voy a ejemplificar. Hablábamos de hace rato como que es una escucha, pero sus ideas personales, morales, religiosas, están fuera de atender al paciente. Como una especie de checklist. Ajá. Okay. Primero que nada, quienes estudien psicología y lo sabrán, y los que no lo estudien, no lo ejerzan, es bueno que lo sepan. Un psicoterapeuta tiene que dejar sus creencias
personales, su escala de valores morales fuera del consultorio. Si no es posible para el terapeuta, entonces puede decidir no atender por un conflicto de intereses. Pero el peor error que podría hacer es seguir con ello y viciar el entorno terapéutico. Imagínense, yo como terapeuta, que yo no esté de acuerdo con lo que mi paciente me está diciendo por cuestiones ideológicas mías, ya sea religiosas, hablamos de política o lo que fuese, y yo le contradijera. Estaría yo hablando por mí, no por mí como Alejandro, no como terapeuta. Entonces ahí no es una terapia, no es una psicoterapia, ni siquiera un acompañamiento, son dos personas contradiciéndose entre ellos, y más grave aún, uno haciéndose de una investidura de terapeuta, haciendo abuso de una investidura de terapeuta. En segundo lugar, ser respetuoso con los intereses que el paciente persigue. Es decir, que si el paciente quiere hablar de un tema, no se le censure, no se le tape la boca, no se le tape la boca, decirlo de manera metafórica, sino que se le dé la libertad de poder hablar de lo que él o ella desee, independientemente de lo chocante que pueda sonar, de lo incómodo que pueda ser el tema. Es que eso se tiene, si lo lleva a sesión, si lo lleva a un ambiente terapéutico, es justamente para hablarlo. Ignorarlo o callarlo, desviar el tema, me parece algo muy cruel y desde luego totalmente falto de ética por parte de un terapeuta. Y quizá ya para completar ese checklist, no caer en la soberbia de que podemos decirle al paciente cómo vivir su vida. Es decir, nosotros estudiamos primero una licenciatura que nos enseña una variedad de aspectos de la mente humana. Después, cuando nos dedicamos a la clínica, una maestría que nos ayuda a afilar esos conocimientos, pero no para decirle al paciente como una suerte de instructivo de cómo debe de vivir su vida. El paciente hará lo que desea hacer con su vida, y lo que nosotros podemos hacer como terapeutas es orientarle. Decir, bueno, está bien que tomes esta decisión en su momento, pero las posibles consecuencias son estas. Esto cae totalmente en tu responsabilidad, salvo en las cuestiones, desde luego, que ya involucren o pongan en riesgo la vida o la integridad del paciente o de alguien más, es decir, de una persona indirecta. Solo en esos casos de emergencia, se puede, como tal, intervenir por una cuestión, y no por una cuestión personal, sino por una cuestión meramente ética. Sería yo lo que les diría el checklist. Y dentro de esto mismo del terapeuta, la recomendación que ante la duda de si sigo o no con un terapeuta, la recomendación es analizar la incomodidad que se tiene, comentarla con el terapeuta, buscando una solución, o eventualmente buscar migrar a otra opción, pero no caer tan rápido en descartar o la corriente directamente para la atención o la terapia en términos generales. Esto no sirve, esto no funciona, esto no es para mí, goodbye para toda la vida y ya. O esta corriente, todos tenemos malas experiencias en la vida con todas las profesiones habidas y por haber, no siempre hemos tenido un buen
conductor en el transporte público ni en el transporte privado, y creo que todas las profesiones y todos los trabajos pueden tener esa variable. Para concluir, me gustaría ejemplificar con algo que tú me comentabas, que me gustó mucho porque creo que refleja y resume mucho toda la plática que hemos tenido, y cerrándolo también como una invitación a desarrollarlo más en un segundo video. Pero esto que me platicabas de tu conversatorio de biopolítica de la tristeza o la felicidad. Ya. Sí, es una de las cosas que te había comentado, es una cuestión que he estado trabajando con uno de mis maestros de la licenciatura. Hace tiempo que esto pasó, pero en donde abordamos el peso que hoy en día se le da a la felicidad, que pasó de ser una exigencia más. Es decir, antes se tenían estas exigencias tanto de ser exitosos, ser ricos o ser poderosos, ¿no? Eran las tres exigencias que la sociedad le imponía a las personas, ¿no? Y que le sigue imponiendo. Es decir, el éxito, la riqueza y el poder siguen siendo imperativos hoy en día. Incluso las personas que dicen no buscar eso, las vemos con millones de suscriptores, ¿no? Y eso se llama éxito o poder, porque tienen influencia. Y en cuanto a lo que tiene que ver con esta cuestión de la biopolítica de la tristeza o de la felicidad, es que la felicidad ahora pasa a ser una masa en esa lista. Pasó de ser una sugerencia, una opción de vida y una opción temporal, a ser una exigencia. Es decir, ahora es imperativo que seamos felices. Es decir, tenemos por obligación que ser felices, y si no lo somos es porque estamos haciendo algo mal. Si por ahí tuvimos un mal día, por ahí tuvimos, no sé, un percance o cualquier cosa, desde luego que no vamos a estar felices. ¿Y eso significa que no estamos haciendo las cosas bien? No. Significa que estamos viviendo la vida tal cual se presenta. La vida tiene sus altibajos, tiene sus reveses, y no por eso vamos a tener una sonrisa. De hecho, sería incluso motivo de atención que, oye, tuve un accidente automovilístico hace 10 minutos, mi copiloto falleció y yo estoy sonriendo porque soy feliz, ¿no? Suena tonto, ¿no? Pero está ocurriendo. Y lo peor es que, quizá un ejemplo un tanto exagerado, pero es a lo que se les está invitando, a lo que se nos está invitando frecuente y constantemente. O sea, técnicas para ser más felices, para estar más, para rendir más, es decir, ser feliz, ser feliz, ser feliz. Mencionaba a una persona que decía que sonríe, ¿no? Hay momentos en los que no vamos a sonreír, y no porque no queramos sonreír, sino porque la situación no lo merita, y es perfectamente natural y es perfectamente comprensible, y hay que dar paso a que eso, hay que permitirnos de vez en cuando sea necesario, pues decir, no es que quiera ser feliz, es que ahorita no, que ahorita quiero despotricar, quiero aventar la almohada, quiero, no sé. Más auténtico. Sí, no algo forzado. ¿Y esto a qué va? Porque en la medida en que comenzamos a notar que no somos felices todo el tiempo, o la mayoría del día, nos consideramos culpables de nuestra propia infelicidad.
Es decir, nos consideramos que estamos haciendo mal las cosas y esto, como les repito, es falso. O sea, la felicidad es un estado temporal. Está bien que lo seamos, pero también es natural que no lo estemos siempre. Lo contrario sería preocupante, ¿no? Sí. Bienestar malentendido, sin entender correctamente qué es el bienestar. Sí, se está tratando y aquí volviendo al tema del psicoanálisis, inconscientemente, ya, ahora aún de una manera más colectiva, de sustituir el bienestar por la felicidad. No es lo mismo. Podemos vivir de una manera plena, podemos gozar de un bienestar físico, mental, emocional, pero vivir una felicidad perpetua e incuestionable es irse de tope contra una puerta que aparte está abierta, ¿no? O sea, no te vas a topar con la puerta, te vas a ir más allá. Así que sí, no hay que renegar de esto, ¿no? de esa felicidad perpetua. Hay que cuestionarla. Sí, de verdad, sí, ser en ese momento felices, entre comillas, no se está confundiendo con simplemente estar en un estado de plenitud o estar tranquilo. No necesitamos estar sonriendo casi frenéticamente para demostrar que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? De hecho, la euforia es un estado alterado del ánimo también. Luego, la manía está contemplada como uno de los rasgos o criterios diagnósticos, por ejemplo, del desorden bipolar. O sea, como dicen, en exceso todo es malo. Esta época hiperpositiva donde las redes sociales solo tienen me gustas, pero no tienen no me gusta, porque ¿para qué proyectar en redes sociales que hay cosas que no nos agradan? Todo nos debe de agradar. Bueno, ya Facebook sacó el me enoja. Ya es un avance y me entristece. Las emociones en emojis. Entonces, ¿qué recomendación nos darías a este público en promedio? Yo creo que más o menos de nuestra edad, sin decir edades hacia arriba, y algunos usuarios un tanto más jóvenes. ¿Qué recomendación podrías dar ya ahora que rompimos tanto estos tabús? Ampliamos el conocimiento. Si no rompimos algo, mínimo sumamos algo el día de hoy. ¿Cuál sería tu recomendación? Bueno, mi recomendación en general, en tanto al tema inicial, que era el psicoanálisis, primero, no creer como tal o no basar nuestras decisiones en lo que alguna persona o personas podrían llegar a opinar de manera negativa. Hay una frase que dice, cada quien habla como le fue en la feria, ¿no? Y puede que entienda esta cuestión de esta animadversión, este rechazo hacia el psicoanálisis o la corriente psicoanalítica, pero no quiere decir que hay que ir a la plaza pública a quemarlo y a quemar libros. Yo prefiero que sean las mismas personas, los mismos pacientes, los mismos consultantes quienes en su momento digan, bueno, no me funcionó y no me funcionó pese a que lo intenté. Y en todo caso sería una opinión personal. Es decir, puede que a esa persona no le haya funcionado, pero puede que a otra sí. Eso por una parte, que no limiten la visión, y esto va más hacia una cuestión de colegas, de no limitar la visión del psicoanálisis y no cometer el error de proyectar eso hacia personas que no están versadas en la psicología y mucho menos en la psicoterapia.
de no limitar la visión del psicoanálisis como algo atrofiado, como algo que por no obedecer a estándares que obedecen otras disciplinas o otras corrientes, perdón, entonces son ineficaces, inválidos, atrofiados, ya descontinuados, sino que mantengan ese profesionalismo que incluso figura en el código ético sobre el respeto al trabajo de un colega. Sobre el tema social, bueno, pues bastantes cosas a reflexionar. Yo pienso que daría para una conversación bastante larga. Pero yo pienso que la más importante es tomar una pausa. Tomar una pausa y de verdad, a veces esto suena repetitivo y hasta de cajón. Y poner el teléfono un poquito en la mesa cuando terminen de ver el video y de verdad empezar a elegir conscientemente y de manera voluntaria qué es el ejemplo, cuál es el ejemplo que quieren seguir y de quién. Es decir, elegir cuidadosamente, hablando de cuestiones generacionales, hablando de cuestiones de tecnología, de que hay información efectivamente, muchísima información, y saber discernirla, saber analizarla y sintetizarla, poder acomodarla de una manera eficaz es increíblemente importante, pero ya no solo importante, sino necesario. Así que yo pienso que esa sería una recomendación. Bastante nutrida y bastante encontrada con lo que se habla mucho en este canal, que es lo que en cada video procuro recordarles. A final de cuentas, ni siquiera te compres lo que te digo o lo que te dice, pero desarrolla tú, llévalo más lejos tú, cuestiónate tú, fortalece este gimnasio mental de cuestionar sin caer en el odio, en la falta de respeto o la censura hacia otras disciplinas, hacia otras corrientes, hacia otra ideología. Pero escuchar es una parte principal para empezar también nosotros a cuestionar. Digo, Freud al final así llegó al psicoanálisis, escuchando, y a partir de ahí analizando, pensando. Y es la invitación que siempre se va a hacer dentro de este canal, a analizar, a pensar y a comunicarnos para llegar a conclusiones y ver de qué manera avanzamos como humanidad en este planeta, plano o no, ¿verdad? Muchas gracias por estar en el video, por ser el invitado de este nuevo panel. Muchas gracias a nuestros invitados que estuvieron detrás de cámara, que nos pidieron que no dijéramos sus nombres porque son identidades súper secretas. Pero están súper alegres y felices. Batman y Robin, muchas gracias por habernos acompañado, por haber estado detrás de cámara el día de hoy. Ustedes saben quiénes son. Eso sería todo por el día de hoy. Antes de irnos, por favor, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo te contactamos? ¿Cómo pueden acercarse a ti? Bueno, pues aparezco como Alejandro Quiles Monroy en Instagram y en Facebook también. Otras redes sociales no manejo. Quizá por ahí pueda dejar en los comentarios o en la descripción, perdón, un número o alguna dirección de correo. Claro. Pero en caso de que alguno de los que vean este video necesiten o deseen iniciar un proceso terapéutico, pues son bienvenidos. Ya lo platicábamos previamente, el psicoanálisis tampoco está peleado con la vía Zoom virtual.
Aquí nos encontramos en Guadalajara, pero no está peleado con que pueda ser a distancia. Entonces, aquí abajo les voy a dejar en la información del video la información del maestro Monroy. Muchas gracias por ver hasta el final del video, muchas gracias por seguir viendo. Y como siempre, te mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Cuídate mucho, quiérete mucho. Y ahora sí, ya es en serio, la próxima semana aquí nos vemos.